invitación que hizo, que me parece sorprendente, se le llama la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Jesús. Jesús como portavoz de esa comunión, ese súper buen rollo, digámosle así, que vino para acercarnos de nuevo y hacernos partícipe de esa comunión tan extraordinaria que tienen ellos. Para mí es algo que me rompió la cabeza, ¿no? Esta revelación, ¿no? Cuando la tuve, y que tantas veces nos han enseñado aquí muy bien, que por cierto aprovecho para agradecer la buena enseñanza que hay aquí en esta iglesia a Dios y a mis hermanos. Se nos ha explicado muchas veces, ¿no? Pero a mí esa revelación pues me está, no sé, el anhelo ahí, ese anhelo, con ellos, ¿no? De hecho Jesús nos invitó, ¿no? Y en Juan 14:23, yo creo que empieza ahí la invitación, habla sobre eso, ¿no? Vendremos y haremos morada con vosotros. Y eso es extraordinario. Y bueno, yo quiero estar en esa morada con ellos ahí. No sé si cuando esté la iglesia ya con él, no sé si ya se podrá llamar Trinidad o Cuanidad, o yo qué sé, Cuatrinidad o Cuanidad o algo así, pero porque ya seremos 4, seremos la iglesia con ellos 3. Y no sé, creo que vendremos a él y haremos morada con él, es extraordinario. Luego en Apocalipsis 3:20 habla sobre una cosa que también estoy deseando que pase aquí y ahora, de cenar con Jesús. Y bueno, en cierto modo estamos llamados a algo tan extraordinario como esto y no debemos de olvidarlo, ¿no? Que tenemos como dice Ben Parker, una gran revelación conlleva una gran responsabilidad. No, eso es al revés, pero bueno, es un poder, pero yo le llamo revelación, conlleva una gran responsabilidad. Y gracias a Jesús y a su invitación podemos estar en esa comunión tan íntima y tan especial que hasta podemos cenar con ellos, con la Trinidad, y se hace tan cercana a nosotros. Un ser tan extraordinario como Dios, así que llega a revelársenos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé, es algo que está haciéndome una pasión y quería compartir algo así, para que nosotros también seamos conscientes cada día de que se nos ha hecho esta invitación tan extraordinaria y que ahora debemos nosotros también llamar a invitar a otros. Es una invitación, no sé, de amor, de comunión muy especial, ¿no? No quería hablar de la Trinidad como persona, sé que se lo compartí en el Mario. ¿Qué te parece lo de hablar de Trinidad como persona? Sí, más cercano, más íntimo. Sí, pero bueno, está guay, ¿no? Pero a mí se me ocurre ver como unos seres extraordinarios que no son de aquí, ¿no? Pero que han querido venir y estar con nosotros. No sé, parece algo así en Recovery más, pero ¿por qué no? Eso era. Hemos sido invitados a una comunión extraordinaria con ellos. Y gracias sean dadas a Jesús que nos abrió el camino. Eso era. Hoy sabéis que se conmemora, que se está celebrando, es el día de Domingo de Ramos. Dice en Mateo 21, dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles:
id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino. Los que no estuvisteis el jueves no os reís, pero los que estuvimos el jueves nos podemos reír, porque, bueno, un pollino con ella. Dice, desatadla y traédmelos. Si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los devolverá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, no sé qué profeta fue, Isaías posiblemente. ¿Lo sabe Oscar? ¿No? ¿Qué preguntas, cuando hacemos estas cosas? Tú dices, sí, creo que fue sí. Lo dijo un profeta hacía muchos años. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos, Zacarías, un profeta, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, él se sentó encima, la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y la gente se preguntaba y se conmovía toda la ciudad diciendo, ¿quién es este? Será Jesús. Hoy se conmemora esto, que una ciudad entera le estaba dando la bienvenida a Jesús. Luego leeremos lo que pasó después, a continuación. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Muy bien. Ya sabía yo que tú lo sabías. El Google, Mr. Google lo sabe todo. Hoy vamos a hacer, no va a haber una predicación tal cual. Hoy, si leísteis el WhatsApp el otro día, la idea era que pudiéramos usar cada uno 3 minutos, 4 minutos y contar nuestro primer encuentro con Jesús. Para esta gente ese día en Jerusalén fue algo increíble. ¿Quién es este que entra? La que se había liado, ¿no? Pero cuando Jesús vino a mi vida fue lo mismo. Este año hace 40 años que el Señor vino a mi vida. Me he enterado hace un ratito. Porque nunca he pensado estas cosas, no sé ni el día ni la hora. Me pasa en que ocurrió. Sé que fue un miércoles, que era invierno, invierno a lo mejor primavera, lo mismo era por estas fechas de hace 40 años exactamente. Tenía yo 17 años. Cuando fui, tengo ahora 57, 40 años. Fui a un colegio acompañando a mi hermano y a un compañero de trabajo. No tenía ni idea para lo que iba, no sabía ni qué se hacía allí, nadie me había hablado de Jesús, nadie me había dicho que era una reunión de oración, nadie me había dicho nada, yo no sabía nada. Fui acompañándoles detrás de ellos, sentí ese impulso y entré al colegio, un colegio que había un montón de gente así como nosotros, estaban reunidos en círculos, en las sillas, todas reunidos en círculos. No había nadie tocando la guitarra, solo había una mujer con una pandereta, así como hace Canín. Se llamaba... sí, eran los Pérez Torres. Angelita se llamaba. Y bueno, mi hermano, que siempre era muy valiente, siempre se sienta en primera fila cuando llega a un sitio de estos, y yo me senté a su lado y la gente empezó a cantar yo tengo un amigo que me ama. Y yo allí sorprendido, todos dando palmas. Y luego yo tengo un gozo muy grande, yo tengo un gozo muy... Y yo cada vez más sorprendido. Y todos dando palmas y muy alegres y muy felices todo el mundo. Y luego, sentados, empezaron a cantar en lenguas. Yo nunca había oído eso. Yo de verdad que no tenía ni idea qué hacía allí. Pero yo me senté y empezaron a cantar en lenguas como algo que yo nunca había oído. Algo increíble, alucinante, de esto que te quedas así, esto no puede ser terrenal. Y cerré los ojos y en ese momento, mientras cantaban en lenguas, sentí una presencia que estaba delante de mí. Y yo supe que era Jesús. ¿Cómo lo supe? Pues una revelación. Además yo no le vi la cara ni nada, solo sé
que me estaba mirando y sonriendo. Y eso cambió mi vida. No me habló, no le escuché, no sé nada, solo sé que me estaba así, como yo sentado así en la silla y él enfrente sonriendo. Y eso fue durante todo el tiempo que duró el canto de lenguas, que en ese grupo era algo que podía durar bastante. A lo mejor eran 5 minutos, cada X tiempo se cantaban lenguas. Y ese momento, esos minutos, cambiaron mi vida para siempre. Para siempre. O sea, han sido 40 años en los que yo no siempre he sido fiel, he estado unas veces más caliente y más frío y bueno, ya sabéis cómo. Pero siempre el Señor ha sido fiel. Todo lo que le cantamos es verdad. Que siempre está a nuestro lado, que siempre nos ama, que nos cuida, que nos saca de los líos, que te lleva, que te trae, que incluso cuando no te das cuenta, que con detalles increíbles de estos de que dices, ¿cómo puede ser que hasta esto te esté preocupando? Esa ha sido mi vida. Y a lo largo de todos estos años mucha gente dice, pero no puedo entender que creas en Dios, pues allá tú. Y el otro día me daba cuenta que yo soy daltónico y cuando voy a los exámenes de vista me ponen estas pruebas que hacen a los daltónicos. ¿Los han hecho alguna vez? Ponen un círculo y hay muchos puntos y dentro de los puntos dicen que hay un número o una letra. ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿No lo han hecho nunca? Esa prueba a mí me la hacen todos los años. Yo nunca veo el número. Los daltónicos puros como yo no me quedo a medias. Yo cuando hago algo... Nunca han estado los números ahí, Fernando. En realidad nunca han estado los números ahí. Eso es lo que pienso yo. O sea, a la conclusión... Eso es lo que me parece a mí cuando alguien me dice, es que no puedo creer en Dios porque no le veo. Y digo, tío, este es daltónico espiritual. O sea, porque está por todos los sitios pero no lo ves. O sea, ¿cómo puede ser? Y eso, a la conclusión que he llegado es esa. Yo soy daltónico para eso y no lo veo. Algo debe haber, porque los compañeros me dicen que sí que hay algo. Pero yo no lo veo. O sea, no veo nada, de verdad. Es como si te dicen, ¿ves la letra que hay ahí? Y todos la ven menos yo. Y yo diría, no la veo. A lo largo de estos 40 años me he encontrado con gente que dice, no puedo ver a Dios, no puedo creer en Él, no puedo conocerle. Y digo, este es un daltónico. Pero aunque solo sea que haga como yo, por fe, cuando me dicen los comentarios, sí, había un 4. Me dan ganas de ir al año siguiente, no sé si lo cambiarán, de ir al año siguiente y decir, un 4. O preguntarle al que haya entrado antes, ¿qué número había? Decirlo por fe, no sé. Bueno, esa ha sido mi experiencia. Me gustaría que hoy, que pudierais... ¿Habéis escuchado el testimonio de Óscar alguna vez? No. Es el primer encuentro, no un testimonio, solo el primer encuentro. Para poder volver al primer amor y recordarlo eso. ¿Quieres contarlo, Óscar? 3-4 minutos. Yo me pregunto, ¿eres mi amigo? Sí. 3 minutos solo, ¿no? 3-4 minutos. No es que sea amigo, es que es el pastor. Pero nunca lo habéis oído, ¿no? Voy a llevar 6. ¿Y el de Noé lo habéis oído alguna vez? Madre mía, lo que me pone. Trataré de ser breve. Desde muy pequeño he recibido alimento espiritual, he aprendido de la palabra, la Biblia. Gracias al Señor por tantos buenos maestros que tuve. Y claro, el peligro cuando uno crece ya desde pequeño en una iglesia es que uno piensa que ya uno es de ellos. Y es un error tremendo. Y trataba yo de acomodar mi vida a la palabra del Señor, ser fiel al Señor, amarle, orar, cantar, todo lo que es de un creyente que sigue al Señor. Y me recuerda a los discípulos en Emaús, o el camino a Emaús. Uno camina con Jesús, pero falta ese clic.
Fue un domingo, no lo olvidaré, era muy pequeño yo, pero no me olvidaré porque después de la iglesia regresamos a casa y mi madre preparó la comida, nos sentamos a la mesa y no sé qué sucedió, pero yo me enfadé mucho. Me enfadé. Y ahí, a la mesa donde estábamos todos, yo hice un teatro. Eso sí lo tengo grabado. ¿Qué dije? No sé. Pero estaba con mucha ira. No sé qué había sucedido. Y me levanté y me fui. Me fui a mi dormitorio. Y en el camino sentí la presencia de Jesús que me decía: ¿has visto? Ese eres tú. Todo lo que había aprendido se me vino como una roca sobre la cabeza y caí. O sea, llegué al dormitorio desarmado y me arrodillé, porque ahí me di cuenta que aunque sabía mucho y caminaba al lado de Jesús, Él no estaba dentro mío. Lo que compartió Jorge faltaba. Y lloré y me arrepentí en un saco de ceniza y pedí perdón y regresé al comedor para seguir comiendo con la familia. Y fue un domingo. Eso es todo. Y desde entonces, ¡yuhu! Gloria a Dios. A ver, Noé. A ver, ¿tienes testimonio? Sí, aunque me cuesta hablar del primer encuentro con Jesús porque no sé situarlo. Bueno, pero eso es otra manera. Sí, bueno, para los jóvenes o niños que crecen en la iglesia, pues hay 20 llamados, hay muchos momentos. Sí que tengo marcado 2 encuentros, uno es con el Espíritu Santo, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, ese sí que sé el momento y el lugar, y otro una experiencia que tuve con Jesús. Pero supongo que desde niño, en campamentos, en la iglesia, hubo momentos que poquito a poco hicieron un proceso. Porque yo sé que es difícil, quien viene de fuera a lo mejor no, pero cuando te crías en la iglesia crees, como decía Óscar, que siempre has sido, pero sí que has tenido una revelación de tu necesidad de perdón, o necesitas el sacrificio de Jesús. Pero es difícil, cuando no has vivido una vida fuera y hay un cambio radical, de marcar un momento o un día preciso. A mí me cuesta al menos decir, fue el 21 de agosto de... no puedo decirlo. Sí que tengo, con 15 años tenía, en agosto, en un pueblo de Alicante, en una iglesia que abrimos, mayormente había gitanos, ¿no? Una iglesia gitana, con EPI. Yo procedí a una iglesia donde te ayudaban mucho a filtrarlo todo y a no creer en nada sobrenatural. Eso fue para otra época y yo tuve que desechar dentro de mí conceptos, enseñanzas que me habían dado desde pequeño, incluso de cómo experimentar a Dios, de creer qué cosas podía hacer Él y qué no, o porque no podía hacerlas, sino que las hizo ya en otro tiempo y ya no estaban. Y cuando tuve que casi sacar de mí esas creencias, yo esa noche recibí el bautismo del Espíritu Santo, que fue un encuentro impactante e incontrolable para mí. Pero tuve que derribar fortalezas en mi mente y decirle, bueno, Dios, al final es, como me ha pasado muchas veces con el Señor, si es tuyo lo quiero, no me importa. Si eres tú,
Si es de ti, pues lo quiero. Pero el problema es cuando de primeras ya dices, esto no es de Dios. Porque Dios viene así, 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 y tú ya lo encajonas, lo empaquetas y le das la forma en que Dios tiene que venir. Pero cuando te abres a decirle, mira, Dios, ven incluso en la forma en que no creo que vienes. O contrario a lo que le han enseñado. Y ahí viene el Espíritu Santo y ¡pum! Y luego tuve otro encuentro con Jesús, pero no es el primer encuentro, también quedé mal. No es el primer encuentro. O sea, que has tenido encuentro. Magda. Mira, ya veréis. Mira, el Señor viene a nuestra vida de todas las maneras. Todo esto es muy interesante porque vemos... 3 minutos. 5, te doy 5. A ti te damos 5. Bien, estaba ahí, Rodrigo ya sabía que iba a dar el testimonio y dice, madre, tiene que contar de la escuela adventista. Digo, muchas historias. Entonces, yo siempre de niña, mis padres eran de una religión africana de Brasil, que se llama Umbanda. Entonces conocieron un centro de Umbanda, que hacían brujerías y práticas de religiones africanas y tal, y se conocieron ahí. Yo crecí con principios de espiritualidad, que todo lo que via, que siempre via demonios, pero me enseñaron que no eran demonios, pero que eran personas muertas, entonces los espíritus de las personas muertas. Entonces yo veía, hablaba con ellos y tal. Entonces desde niña tuve este contacto con demonios. Y cuando tenía 9 años, mi madre me colocó en una escuela adventista. Entonces empecé a oír la palabra de Dios, pero continuaba con las prácticas y tal. Y mi madre recibía demonios en su cuerpo, entonces hablábamos todas las semanas, teníamos nos daba o que debíamos hacer por todo el mes. Entonces todas las semanas nos agotávamos espiritualmente, físicamente, porque siempre teníamos que estar ahí hablando con los demonios, todas las semanas. Y yo recibí allí en la escuela adventista un poco de la palabra de Dios. Yo siempre fui una persona, una niña desde pequeña y después en la adolescencia también muy rebelde, porque tenía una situación muy grave en mi familia, muy seria, ¿no? Que aún hay por ahí muchas familias que pasan por eso, que era una violencia doméstica por parte de mi madre. Entonces, una cosa é você educar tu hijo, né? Lo pegando de vez em quando com uma chancla, não? E outra coisa é ser espancado, não? Então, eu me recuerdo que muitas vezes, e eu não vou te dizer que não valia de me pegarem, pero que eu era uma niña muito, não sei qual é a palavra aqui, traquinas, não sei, não, muito rebelde, pero espancar também, hasta me quedar inconsciente, era muito. Então, me quedei nesta violência doméstica hasta os meus 26 anos de idade. Então, minha madre sempre me rechazava, todos os dias eu oía que aqui não é tu casa, vete de aqui e vale, e essas coisas. Pero, graças a Deus, não me recordo mais, porque amo minha madre, amo meu padre, e glórias a Deus por isso. Pero ali na escola adventista, dos 9 hasta los 14, eu recebi a palavra de Deus, pero sempre assim como juego, como uma, assim, uma graça, não, eu sei. Então, a ver, íamos todas as semanas à capela. Então, eu recebia a palavra, e com 14 anos, como eram muito bromistas, não? Os adolescentes muito bromistas,
e me disseram, vamos fazer uma apuesta. Quero ver se você é valiente. Eu digo, vale, qual é a apuesta, não? Então, se o pastor dizer, quem aceita Jesus em la hora da predicação, e você levantar as mãos, então você vai ganhar um sanduíche. Eu digo, ai, que bem, estou com hambre, não? Vai ganhar um sanduíche? Sim, vai ganhar um sanduíche. Vale, então, a ver, eu vou enfrentar isso, vou por isso e vou ganhar esse sanduíche. Vale. Então, a gente estava toda na capela, e te conto isso que depois vai entender por que te contei isso. Estava na capela e me recuerdo que o pastor disse, quem quer aceitar Jesus e tal, não sei o quê. E eu pensava que as chicas iam a levantar comigo. E eu digo, parei a hora. Então, contaram hasta 5 e nos levantamos e solamente eu estava levantada. Muito avergonzada, pero oí al pastor, usted, no sé qué, yo. Y la gente toda se rindo y tal, y vale. Y al final me cumprimentaram. E, glória a Deus por tu vida. Eu, sim, eu pensando em sanduíche que ia à cantina comer sanduíche. Vale. Então, passaram 8 anos e quando, nesses 8 anos, a situação já havia saído da escola adventista e a situação se complicou muito por minha vida, já estava adolescente, já estava começando a ser o colégio técnico, um instituto, né? Aí, instituto técnico, estava fazendo estágios, estava desempregada e eu tinha uma depressão que se agravou porque meus padres abandonaram a religião africana e eu pensava que as coisas iam mal por isso. Então, comecei a me acercar mais e a praticar. Eu me fui a um centro de Umbanda e comecei a trabalhar aí e estava sendo preparada para ser uma hija de santo, entre comillas, não? E aí a gente estava muito aplicada porque eu queria servir a Deus, meu coração queria servir a Deus, mas de uma maneira muito equivocada e eu não sabia, era meio ignorante. E aí, quando eu estava assim, outro dia o pastor estava predicando de José em el fundo del poço e eu estava aí. E já havia tentado quitar minha vida já há 3 vezes. E eu estava há uma semana apartada desse centro porque a gente se foi de viagem a entregar ofrendas em um litoral para um demônio ali de Brasil e eu me fui a passear porque não conseguia me quedar em casa porque não havia um ambiente propício para isso. Então, me vou a passear e estava ali no ponto de autobus e aí ele estava contando para um pastor e a pastora que me fijei em um caminhão que estava largando em la avenida e disse, este caminhão é grande, mira como o demônio trabalha em nossa mente. E eu pensava, este caminhão é grande, creio que de tão grande pode quitar minha vida em 1 minuto. Então, se me tiro em frente ao caminhão, não vai sentir nada, porque eu tenho, mira, imagínate um espírito de suicida pensando, que não quero ter dolor, quero me matar, mas não quero ter dolor. E estava me fijando nisso e havia um quartel, que chama aqui, quartel de bombeiros. E passou um servo de Deus que era bombeiro aí e me mirou e me disse, não hagas isso. E eu, naquela hora, digo, o que passa aqui? Quem é esse Senhor? O que quer? Não, como sabes dos meus intentos, não? E começou a falar da palavra, não dizia que era da Bíblia,
começou a me dizer que Deus me amava, que Ele tinha planos para mim. E eu disse, ai, isso me interessa. E me olvidei do caminhão, que se foi, graças a Deus. E aí me invitou a ir à igreja, pero eu não sabia, ele era muito sábio. Deus havia colocado uma sabedoria muito grande para esse Senhor. E me dizia assim, me vou a um sítio. Eu digo, pero é uma igreja, porque igreja eu não vou. Não quero igreja, não me gusta cristianos, não aceito essa história de que Jesus a morte na cruz, não quero. Se é uma igreja, eu não me vou. E disse, não é uma igreja, é um espaço esotérico. Ah, espaço esotérico eu gosto, me gusta. Espaço esotérico me vou. E então cheguei aí, e os demônios que me acompanhavam, estava dizendo ayer, não? Se quedaram fora, e eu me estranhei, porque disse, por que não vou entrar? Porque sempre entram, todo sítio que me vou, entram também comigo. Então eu entrei, e havia uma música, que agora nós estávamos, que dia feliz, não? E havia uma música que aí dizia, celebrai a Cristo, celebrai. E aquilo me llenou, e eu estava assim como na nuvem negra. E quando entrei, aquela nuvem se foi. E eu vi Cristo em uma cruz, arriba do altar. E eu disse, ai, isso aqui é uma igreja católica. Não, aí Cristo em uma cruz e tal. E aí o Senhor começou a falar comigo. ¿Te recuerdas quando na escola adventista você oía falar de Cristo, que havia morto por ti? Eu digo, ai, quem está falando comigo, não? Ele disse, sim, eu sou real, eu he morto em uma cruz por você. E eu digo, e aquela visão se foi. E não havia Cristo, tá? E eu estava ali me llenando daquela música. E o Senhor se aproximou e disse, está brava? Eu disse, não, você me enganou, mas não passa nada, estou muito feliz e tal. Estava alabando e dançando e tal. E um dia o pastor, agora vem porque te contei da escola adventista. E exatamente o que o pastor Fernando ha dicho, que para você recordar de tu primeiro amor. Um dia o pastor disse assim, em uma das predicações, você vai cerrar seus olhos e vai te recordar de quando entregou tu vida a Jesus. Eu disse, que bem, não? Que vou recordar o dia que me fui, he venido aqui a primeira vez, e oí aquela música, se vai a Cristo, e me fui adelante, e aceitei Jesus, e ajudei a gente toda e tal. Mas quando cerrei meus olhos, de onde me encontrava? Sem que eu quisesse me recordar disso. Estava dentro de uma capela adventista, com 14 anos, e o Senhor escrevendo meu nome em el livro da vida. Então, aquilo disse, abri meus olhos e disse, não creio que o Senhor ha escrito meu nome por uma aposta. E disse, sim, porque te amo. Eu digo, E foi assim. Amém? Estou aqui hoje. Glória a Deus. ¿Alguien ha escuchado el testimonio de David? ¿Sí? ¿Lo habéis escuchado? ¿Tú te has convertido? Sí, ven, cuéntanos algo, David. Lo conté anoche. Sí, pero anoche no es hoy. Es hoy. 3-4 minutos. Sí. Bueno, lo conté anoche, la verdad. Mi mamá... Me mima. Yo tenía un problema con mi mamá. No era el problema de la hermana. El problema que tenía con mi mamá es que si yo hacía algo malo, ella lo soñaba. Y a la mañana me decía, el Señor anoche me dijo que tú hiciste eso. ¿Vale? O sea, así a criar mis hermanos. Todos le teníamos miedo a que mi mamá se acostase en la cama a dormir, porque sabíamos que cuando se levantaba nos iba a decir lo que habíamos hecho el día anterior. Es una realidad.
os animo a que no tengáis una madre así, nunca. Porque yo jamás he entrado a una discoteca, pero porque le tenía miedo a mi madre, porque sabía que lo iba a soñar. Y mi madre, yo robé 25 pesetas para comprarme un limón de esos dulces. No sé si sabéis qué es un limón de esos dulces, de esos que llevan cajitos, que son caramelitos. Sí, que va con el envoltorio de celofán. Y yo había visto en la pastelería de debajo de mi casa, había visto, exacto, el que va envuelto en papel de celofán, había visto uno y le robé 25 pesetas a mi mamá, ¿vale? Abrí el cajón, vi la chapita de 5 duros, ¿os acordáis? La chapita de 5 duros. Los del agujero no, los de Franco, la verdad. Y bueno, yo cogí los 5 duros, me fui a la pastelería, compré el limón y tal. Claro, pasó la noche y al día siguiente mi madre estaba en su cama y me llama David y yo digo, wow, no puede ser. Digo, ¿será capaz? Pues sí, fue capaz. Me dijo, tú ayer robaste 25 pesetas y te vas a ir al infierno con tu padre el diablo, no hay perdón para ti, Cristo no te va a perdonar. Bueno, aquello fue, wow. Yo me quedé, Dios, yo ya me vi a todos los demonios atrapándome y metiéndome bajo tierra, o sea, esa era mi realidad con una mente de 5 años y más con las palabras. Mi madre era como tajante de verdad, ¿vale? Como, wow, la chava era mi madre. Pero bueno, recuerdo que cogí tanto miedo que yo ya pensaba que los demonios me iban a atrapar por el suelo, iban a sacar las manos y me iban a llevar al infierno, no sé, era algo muy complicado. Y me acuerdo que me fui corriendo a pedirle perdón al Señor, porque ella me dijo, vete y pídele perdón, que a lo mejor tienes suerte y Jesús te perdona. Porque nos atiende. Que si tienes suerte y Jesús te perdona, puede ser que te salves y algún día te vayas al cielo con Él. Y yo recuerdo que me fui a la cama y pensé, de rodillas en el suelo no, aunque vivía en un 6º piso, no vaya a ser que el demonio me atrapase por debajo. Entonces decidí meterme en la cama y taparme con la manta. Y me tapé con la manta, me puse de rodillas en la cama y yo sentí la presencia del Señor. No sé si era el miedo que tenía, ¿vale? Pero yo sé que ahí tuve un encuentro personal con el Señor, porque yo sentía a Jesús acariciando. Luego tuve mi etapa rebelde, como es, entre comillas, natural, pero yo recuerdo que tuve un impacto con el Señor y yo le dije con 5 años, yo te serviré. De hecho, yo se lo prometí. Yo le dije, yo te prometo que si tú me perdonas de esta, aunque 2 días después le volví a robar a mi madre, pero eso me interesaba. Yo le dije, yo te prometo que yo te serviré toda mi vida, predicaré tu palabra y seré como el padre Damián. Entonces, no sé si lo conoce, porque era el pastor, era mi profesor de escuela dominical, y seré como aquel y daré escuela dominical el día de mañana. Yo sentí la mano de Jesús acariciándome la espalda y diciéndome, estate tranquilo. Y bueno, esa es mi primera experiencia. El Señor te perdonó, pero si hubieras ido a Hacienda, no te escapas. ¿Habéis escuchado el testimonio de Carlos? No. Carlos, ¿tú te has convertido también? Ven, Carlos. Paola, no le queda batería. No te inventes nada. A los hechos reales. Sí me acuerdo, no sé si un encuentro, el primer encuentro, pues sí me acuerdo el día que tomé la decisión de seguir a Jesús, 12 de marzo, hace 21 años. 12 de marzo. Sí, sí, porque, claro, yo había escuchado una vez un concierto y escuché que decían, nadie te ama como yo, una canción muy famosa. Eso era católico porque iba a la iglesia también, nadie te ama como yo. Yo me quedé pensando, sí, ¿no? Como nadie me ama como yo, que nunca lo había pensado antes, pero claro, había sido como una idea, que me... ¿Has visto la película Inception? Que te ponen el pensamiento por dentro, sembrado en la semilla.
Y entonces empecé a buscar un poco más de esto que decía que nadie me ama como yo. Empecé a buscar en grupos. Y hubo una vez un día, pero nunca me quedaba en uno. Eso fue durante muchos años. Nunca me quedé en un grupo, sino iba a muchos buscando diferentes partes. Y unos meses después de haber escuchado esto, fue un grupo en la Renovación Carismática que estaban haciendo un encuentro se llamaba un encuentro de vida en el Espíritu. Era un retiro de 2 días y cantaban y todo esto, y claro, yo también un poco sorprendido de lo que hacían, porque imagínate gente así joven como yo, que yo me acuerdo